Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Voces Unidas en Fe. Mi nombre es Silvia, ha sido un momento tranquilo, los hemos echado de menos. La conexión no es como cualquier otra, cuando el equipo comparte la unidad en la palabra de verdad con el oyente. Sí, no hay nada en la tierra que podamos compartir con nuestros hermanos y hermanas más valioso que la palabra de verdad, como dicen Proverbios 16:16. Sí, Proverbios 16:16. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Amén, amén, hermano Cristian. Hoy presentamos un episodio especial sobre la fe y hablar de uno de los personajes triunfantes del libro de Génesis y de la Biblia en general, Abraham. Es verdad, fue una figura clave en la historia bíblica y un maravilloso ejemplo de un hijo de Dios. Y es que Abraham se conoce en el mundo como el padre de la fe. Así que estoy muy emocionada de meditar en sus pruebas de fe y cómo su viaje fue realmente bendecido por Dios. Así que para aquellos de ustedes que han estado en sintonía con nosotros por un tiempo, nos han oído hablar de cómo la Biblia es un libro de pactos. Aunque pueda parecer una recopilación de acontecimientos históricos o una explicación de cómo surgió el mundo, en realidad es más profundo y valioso que eso. La Biblia es tan maravillosa porque registra las promesas que se hicieron entre Dios y su pueblo. Sabemos que el hermano Gustavo ha profundizado mucho en el libro de Génesis. Ha disfrutado mucho de la parte intermedia del curso, la lógica de la Biblia. Quizás tengamos que ponerlo en el micrófono. Bueno, qué casualidad. Acabo de barrer el estudio y me está dando hambre y sed por justicia. Como Mateo, capítulo 5, versículo 6. Amén. Qué buena pregunta. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué acudió Dios a él? Una buena pregunta, pero para responder esta pregunta, primero hay que saber a quién Dios llamó antes de Abraham. Así sabemos, ¿verdad? Amén, Adán fue el primer hombre que Dios eligió y también tenía un pacto con Dios. Pero rompió el pacto y Dios eligió a Noé. ¿Cierto, hermano Gustavo? Es cierto, y lo verificamos siempre con mi tío Google. ¿Es verdad? ¿Verdad, hermano? ¿Es correcto? Tío... Google. Este hermano tortuga ¿Tío Google? nos quiere hacer una trampa. Por supuesto que le decimos no a tío Google. Ahora sí, de verdad se merecen las carimañolas. Correcto, con la palabra. Esas carimayolas aún las estamos esperando. Es que vienen en tortuga. Viene en Burrito Express. Aquí está su oportunidad de recompensarnos para que se nos quite la hambre espiritual, que es mucho mejor. Mucho mejor, sí, es correcto. Mucho mejor la hambre espiritual para nutrir el espíritu, lo mejor. Es correcto, hermana. La recompensa con el favor de Dios. Y regresamos a Abraham. En la Biblia, Abraham es el descendiente de Noé en la 10ª generación, libro de Génesis. Dos de los hijos de Noé, Cam y Jafet, aunque vieron el diluvio y el juicio que Dios hizo contra la gente malvada, de todos modos se apartaron de Dios y pecaron. Esto lo podemos ver en Génesis 9. Entonces, entre los descendientes de Noé, Dios escogió a Abraham para establecer otro nuevo pacto. Cuando pienso en Abraham la primera palabra que se me ocurre es sacrificio. Él tuvo que dejar a su familia, sin embargo, irse a otro país. Sabemos que eso no es fácil, ¿verdad? No es fácil eso. Y más adelante casi tiene que sacrificar a su hijo Isaac. Cuando padres e hijos tienen una conexión fuerte, solo puedo imaginarme cómo se sintió en ese momento. Sí, ambas cosas que ustedes dijeron es correcto, hermano y hermana. Dios quería probar la fe de Abraham cuando le dijo que fuera a Canaán, esta tierra prometida de Canaán. Parte de esto que quería cumplir Padre Dios es que también quería traer juicio a los cananeos que se habían ido a adorar a otros dioses. Tras otros dioses. Por un momento tenemos que imaginar qué difícil es esto, hacer esto, lo que le preguntó Dios que hiciera a Abraham.
Incluso hoy en día es un gran problema, es bien difícil nada más simplemente mudarse a un nuevo país, dejar a la familia, adaptarse a una cultura, a un idioma. Todo el mundo sabe, venir a los Estados Unidos no es fácil, adaptarse y mucho más a veces dejamos bastante. Mi mamá dejó casi toda su familia para llegar acá. Mi papá tenía muchos hermanos aquí, pero mi mamá no tenía nadie. Imagínense qué difícil fue eso. Pasó trabajo ella yendo a la escuela a aprender inglés. Lo hizo para que nosotros superáramos como una familia. Gloria a Dios. Y para que los que conocen la historia de América, había una ruta en Oregón histórica. Y me imagino que fue algo parecido así. Todo esto fue hecho sin instalaciones ni comodidades modernas, sanidad, imagínense, no fue fácil transporte, no había transporte. En esos tiempos, la gente rica era la que tenía caballo, amén. Y imagínense en ese tiempo, entrenar un caballo. ¿Cómo sería el transporte, verdad? Nada más puro paso, caminar, el favor de Dios. Es el transporte, de verdad, para Abraham. ¿Por qué será que lo hizo Abraham? ¿Por qué será? ¿Qué podemos decir? Sí, hermano, tiene mucha razón. Y la verdad yo no me puedo imaginar que fue tan difícil en esos tiempos, ¿no? Pero hay una diferencia, porque Abraham tuvo fe en la promesa que Dios le hizo. Amén, amén. Esta es como la gasolina de nuestro carro espiritual, amén. Es tener esa fe, esa certeza. En Hebreos 11, 8 a 10, ahí nos dice que la promesa de Dios con respecto a Abraham fue que sus descendientes herederan la tierra de Canaán. Y también allí en este versículo menciona algo importante al final. Dice que Abraham pudo tener una fe tan fuerte porque esperaba una ciudad. El constructor y el arquitecto era Dios. Es muy poético, ¿verdad, hermana Linda? Amén, hermano Gustavo. En otras palabras, su esperanza en el cielo le ayudó a perseverar. Gloria a Dios. Eso me inspira bastante. Y voy a seguir orando para que mi esperanza en el cielo también sea así de fuerte. Sí, también quiero orar así, hermano. Amén, amén. Dios nos expresa que en 1 Corintios 10, 11 es un versículo que nos ayuda a recordar que lo que pasa a través de la historia bíblica es un ejemplo para todos nosotros. Cuando pasamos por pruebas, tenemos que pensar cuánto confiamos en la palabra y la promesa de Dios y cuánto confiamos en nuestros propios pensamientos y en la lógica del mundo. Abraham él mismo confió tanto en la promesa de Dios que él estuvo dispuesto a obedecer, a sacrificar su propio hijo por orden de Dios. Abraham no sabía la razón. Él confiaba en la justicia de Dios y de la promesa en su llamada en Génesis 12. En Génesis 12 dijo: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cómo puede ser esto? Porque creyó. Y porque tuvo esa clase de fe, no solo él fue bendecido, sino también su hijo y todos sus descendientes. Sí, hermana Linda. Esto significa que Dios y Abraham tenían un pacto. Pero ese pacto no fue completo en el tiempo de Abraham. Era una profecía. ¿Correcto, hermano Gustavo? Amén. Sí, esto fue profecía. Si vemos esto, leamos esto en Génesis 15, 12 a 16 para verificar. Hermana Silvia, ¿lo puede leer? Amén, amén, claro que sí. Vamos a leer Génesis 15 del 12 al 16. A medida que el sol bajaba, Abraham quedó como en trance. Cayó sobre él una profunda y tenebrosa oscuridad. El Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán, y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años y morirás en paz y serás sepultado. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Lo leyó muy bien.
Gloria a Dios. La promesa iba más allá de una descendencia numerosa y de heredar a Canaán. Porque Dios también advirtió en el futuro después de eso que los israelitas serán esclavizados durante 400 años. Y luego saldrán con grandes posesiones de ahí. Y esto se cumplió en la época de Moisés. Ese es un Dios de profecía y cumplimiento de generación a generación. Se cumplió esto después. Así que los descendientes de Abraham llegaron a ser suficientemente grandes como para convertirse en una nación, y Dios después también hizo un pacto con ellos. Los israelitas, hizo un pacto con ellos los israelitas, después de sacarlos de Egipto. Podemos leer la historia y pensar que Abraham estaba loco de celo hasta el punto de dejar morir a su hijo, pero vemos que esa no era su mentalidad, no era eso. Se acordó de la promesa de Dios, como hablamos en Génesis 12, Dios le había prometido que Isaac sería su heredero. De él iban a salir muchas naciones, tiene que empezar con un hijo, ¿verdad? Mucha gente no sabe, no han leído Génesis o de pronto a veces se olvida que tomó mucho tiempo y mucha paciencia de Abraham y su esposa para que de verdad tuvieran ese hijo que Dios había prometido. Dios los tenía esperando a ellos muchos años, muy grandes. Y si se piensa la edad de hoy día, esa persona no puede tener hijo a esa edad. Con Dios todo es posible, porque la voluntad de Dios siempre prevalece, ¿verdad? De ti va a salir muchas naciones. Tiene que empezar con un hijo. Hasta Abraham cambió su nombre a Abraham después, y Sarai cambió su nombre a Sara. Esa es la bendición de Dios que nos cambia a nosotros, no nada más por diferencia de detalle de nombre, pero porque creyeron en la promesa y no se dejaron vencer por las dudas. Y así, en lugar de cuestionar a Dios, Abraham fue capaz de confiar en Dios, mismo Dios que siempre cumple su promesa, como nos dice en Números 23:19. Pero llegamos aquí, ¿verdad? Llegamos a este punto. Debemos reflexionar de verdad cómo se aplica esta historia a mí. Tenemos que pensar y reflexionar. ¿Qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿Qué dice hermano Cristian? La historia es un ejemplo para nosotros, como vimos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Si la hermana Linda puede ser muy amable de leernos este versículo, hermana Linda. Amén, amén. 1 Corintios 10:11. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Amén. Amén, amén. Abraham fue bendecido cuando fue llamado amigo de Dios. Como nos dice en Santiago 2:23, Abraham fue bendecido cuando fue llamado amigo de Dios, porque él confiaba plenamente en el pacto que él tenía con Dios. Tenemos que meditar aquí, tenemos que meditar otra vez. ¿Cuánto confiamos nosotros en nuestro pacto con Dios? Ahora de pronto la persona se pregunta, nosotros nos podemos preguntar, ¿tengo yo un pacto con Dios? ¿Cómo que tengo un pacto con Dios? Y también puede preguntarse, ¿cuál es la promesa? ¿Cuáles son las promesas de Dios para mí? ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para mí? Entonces ahora, en este momento, es tiempo de adquirir ese conocimiento, meditar en la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver la fe de Abraham? Su vida de fe, su dificultad, todo lo que venció. ¿Qué quiere decir todo esto para mí? Ahora tiene sentido lo que dice en Gálatas. Si nos fijamos en Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9, ahí habla de cómo aquellos que tienen una fe como Abraham son considerados hijos de Dios y son bendecidos igual a Abraham. Amén. Pero si queremos tener fe como Abraham, una vez más tenemos que saber cuál es la promesa y el pacto de Dios con nosotros hoy en día. Así que, queridos oyentes, hagamos un esfuerzo porque al igual que Abraham, también nosotros debemos tener una fuerte esperanza en el cielo. Sí, yo también oro esto. Ese es un buen pensamiento de tener. Tenemos que tener esa esperanza en el cielo. Amén. El cielo es la esperanza de todos los creyentes, o debería serlo. Nuestra esperanza no es en algo que se acaba, ¿verdad? Es el cielo.
Es una promesa de Dios, pero esta promesa es condicional. Si queremos vivir en esta ciudad construida por Dios, en que Dios es el arquitecto, ¿verdad? Tenemos que cumplir con esas condiciones. ¿No es verdad? Amén. Claro que sí. ¿Qué piensan ustedes de la historia de Abraham? ¿Creen que nosotros podemos haber hecho lo que él hizo? Abraham fue un verdadero ejemplo que nos motiva a tener mejor fe. A nuestros oyentes, ¿hay alguna otra figura en la Biblia que les parezca inspirador? Por favor, déjenos saber en nuestras plataformas de medios sociales como Facebook, Instagram, YouTube y escuchar por medio de Buzzsprout, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. También nos puede escribir a vocesunidasenfe@gmail.com. Nos encantaría continuar la conversación. Gracias de nuevo por estar con nosotros hoy. ¿Hay algo más que te gustaría añadir antes de terminar, hermano Gustavo? Amén. Muchas gracias por preguntar, hermana Silvia. Esa pregunta vale más que el oro y más que la plata. Amén. Así como dice Proverbios 16:16, que la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría valen más que esto, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces, para nuestros creyentes, Dios quiere que nosotros todos tengamos ese entendimiento que es una riqueza espiritual. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:6. Los invitamos, tenemos algunos seminarios increíbles que son basados en fundamentales de la Biblia, solo con la Biblia explicados por un equipo que tiene un celo para la palabra de Dios. Y nadie aquí está trabajando por dinero. Todo que estamos trabajando es porque queremos obedecer a Dios. Queremos tener una fe muy rica. Amén. Entonces, aquí hay oportunidad para estudiar la palabra. Son los lunes, martes y jueves a las 7 p.m. Central, tiempo de Chicago. Lunes, martes y jueves, tiempo central. Amén. Y así se puede estudiar la palabra, conectarse con otros creyentes, conocer a un evangelista. Puede usted reunirse a uno con un consejero. También oramos por usted, pero principalmente es para aprender la voluntad de Dios, como dice Mateo 7:21. No todos los que dicen Señor, Señor irán al reino del cielo, pero los que hacen la voluntad y los que conocen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Así que envíenos un mensaje. Pablo fue inspirado en el libro de 1 Tesalonicenses 5:11. Los creyentes deben animarse unos a otros constantemente, diariamente, porque todos tenemos una fe y esperanza que compartimos. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, hermano Gustavo, ya que hemos aprendido sobre este tema muy importante. Espero que todos tengamos un tiempo para poder disfrutar de la palabra de Dios y que nuestra fe siga creciendo como lo hizo Abraham, el padre de la fe. Gracias a todos por estar con nosotros. Hemos aprendido mucho de la fe y no se les olvide a cada uno de ustedes pasar un tiempo espiritual aprendiendo más sobre nuestro Padre espiritual. ¿Cómo podemos hacer esto, hermano Cristian? Muy fácil, hermana Silvia, estudiar la palabra, como lo dice en Mateo 6:33, buscar el reino primeramente. Así es como lo podemos hacer, encontrar esa fe. Amén, amén. Y no tenemos que esperar hasta mañana y lo podemos hacer ahora mismo. Y recordar siempre, como dice Gálatas 3:29, entonces si ustedes pertenecen a Cristo, también son descendientes de Abraham. Si son descendientes de Abraham, también son herederos de la promesa que Dios le hizo a él. Amén. Amén. Hasta la próxima. Amén. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones a todos y a sus familias, con el favor de Dios. Bendiciones.